No, que tú lo estás... Muy buenas tardes, seguimos aquí. En este momento vamos a iniciar nuestra conversación con una profesional que ya forma parte de nuestra familia de Punto Informativo y que siempre que tenemos temas trascendentes que se manejan a nivel de la opinión pública, siempre la convocamos para que ella nos ponga al día con lo que está sucediendo. Vamos a estar conversando con Millicent Uribe. Bienvenida, Millicent. Millicent es directora del periódico Hoy, del periódico Hoy Digital, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Bienvenida a tu casa, Punto Informativo. Gracias, Dari. Para mí siempre un placer estar compartiendo contigo y con tu público. Millicent, nosotros quisimos invitarte a propósito de todo la precampaña, ya todo el proceso de definición, el día D y todo lo que envuelve un proceso electoral en República Dominicana, partiendo de lo que genera, que sí, que yo creo que en la región se genera tanta efervescencia como República Dominicana de cara a los procesos electorales y que nosotros lo vinculamos esencialmente al movimiento económico que genera un proceso electoral en países como el nuestro. ¿Cuál es tu opinión con relación a ese tema específico? Es decir, tú que estudias los fenómenos a nivel de Latinoamérica y de los países de la región, ¿existe en los países de la región este movimiento económico alrededor de un proceso electoral? No solamente en la inversión de publicidad y de campaña, sino en el día de las elecciones propiamente. Mira, hay países de la región donde ciertamente hay condiciones muy similares a las de nosotros aquí en República Dominicana, desde el punto de vista del uso de los recursos y del movimiento económico que implica un proceso eleccionario. México, por ejemplo, es uno de esos países donde ciertamente en el marco de cada campaña electoral y de cada elecciones como tal hay muchos cuestionamientos. Pero yo creo, Dari, que nosotros en República Dominicana tenemos que mirar hacia países donde sí es posible hacer una competencia equitativa desde el punto de vista de accesos a recursos. Yo viví 2 años en España y me tocó vivir en el marco de unas elecciones y es increíble la diferencia. Tú ves que existe una ley electoral que está actualizada, a diferencia de la de aquí, y es una ley que se respeta. Se cuida mucho en España el punto de la campaña. No es una campaña a tiempo muerto, es decir, no es abierto el plazo, es muy corto, de hecho un mes y medio. Y además, Dari, para mí lo más importante es que se cuida mucho que la persona que esté en el poder no pueda hacer uso de esa posición de poder para incidir en el electorado en condiciones claramente de desigualdad de quienes están compitiendo. En el momento en que estaba justamente el presidente se estaba reeligiendo o estaba aspirando a reelegirse y se les prohibía que hiciera inauguraciones, que participara en actos políticos, electoreros, y lo más importante, o sea, se prohibía y se delimitaba, mira, una cosa es el presidente y otra cosa es el candidato. Sí. Y yo creo que la falta de ese delineamiento es una de las sombras que tenemos hoy día en el proceso electoral dominicano. Yo creo que si una lección aprendemos o reiteramos de este proceso es que aquí hace falta una ley electoral. Pero tú crees que si todos estamos convocados y todos estamos, ciertamente hemos entendido que hace falta un marco regulatorio. Exacto. Con relación a los procesos electorales, pero partiendo de la falta de institucionalidad que tiene el país, ¿tú crees que sería suficiente el establecimiento de una ley o hace falta un elemento más, la cultura política, hace falta más órganos alrededor de los procesos electorales, o que esto debe estar única y exclusivamente determinado por una persona o por un grupo minúsculo, como es el caso de la Junta Central Electoral? No, tú has dado en el clavo. Aquí realmente no es solamente que haga falta la existencia de la ley. Lo primero que debe haber es una cultura de voluntad política, que aquí no la hay. Ahí en el Congreso hay propuestas de leyes de partidos y de la misma actualización electoral, porque recordemos que la ley electoral ahora mismo es del año 97, sí, o sea, está, la 275 y la 97. Está bastante desactualizada, pero ¿qué ha pasado? Que los partidos políticos, cuando han sido mayoría en el Congreso, dicen que sí, que la van a aprobar, pero luego utilizan esas tácticas que son tan comunes y no la aprueban. Entonces yo creo que hace falta voluntad política. Y viendo los partidos y viendo de manera directa el partido que ahora mismo tiene mayoría en el Congreso, que es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, no creo que podamos confiar solamente en el PLD
para esa labor tan urgente, porque es un liderazgo que se desdice a sí mismo. Si no, comencemos, no, es un liderazgo sin palabra. Comencemos con el caso del mismo presidente que dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Entonces, es un liderazgo en el que no podemos apostar. ¿A qué yo apostaría entonces? Y ahí voy respondiendo a tu pregunta de cuáles otros elementos harían falta. Hace falta una ciudadanía empoderada, que se mantenga vigilante, que exija, y vale recordar aquí lo que pasó con el 4%. No fue hasta que la población se empoderó de esa causa que se logró esa demanda. Entonces, así mismo hace falta que la población se ponga a una. Hace falta también algún nivel de acompañamiento y vigilancia de la sociedad civil, de entidades como la misma Participación Ciudadana, FINJUS, que deben de tener un rol cada vez más activo. No importa si el partido que esté en el gobierno los critica, porque aquí cuando es el PLD que está en el poder acusan a PC de ser PRDista. Ahora, cuando es el PRD que está en el poder le acusan de ser PLDista. Yo creo que no debe de mermar Participación Ciudadana en esa labor de observación electoral y de acompañamiento pro institucionalidad que ha hecho. Y también creo que la prensa también debe de jugar su rol. ¿Cuál dentro del marco de la campaña, sabemos que le dimos seguimiento a todo el tema, sabemos que la prensa esencialmente en el ámbito digital jugó un papel de principalía con relación a los medios escritos y los demás medios, pero desde el punto de vista del compromiso que debe asumir un periodista, un comunicador, un editorialista de cara a lo que entiende que le conviene a su sociedad. ¿Qué papel jugó la prensa en este proceso electoral? Mira, yo soy de las que cree que fue un papel muy lamentable. Yo pienso que la prensa aquí se plegó al poder y se plegó a los recursos en el marco de este proceso electoral. En la teoría democrática señalan, y de ahí viene el mote de cuarto poder de la prensa, le da una labor de contrapeso, de vigilante. Sin embargo, la prensa no jugó de manera mayoritaria ese papel, salvo contadas excepciones, que son muy pocas, de algunos medios, de algunos directores, de algunos editorialistas y hasta opinantes. No podemos decir eso de la prensa dominicana. Fue una prensa, reitero, que se vio muy parcializada, se vio muy sesgada y se vio muy poco cuestionadora. Y para darte un ejemplo puntual, veamos el mismo caso del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de cómo cuando aquí hubo partidos de oposición que reclamaban que se haga el conteo manual como establece la ley electoral, aquí hubo medios de comunicación. Que lo vieron como un elemento de... Una necedad. Decían, no, que necios son. Entonces yo creo que ese no es el papel de la prensa. Yo creo que la prensa, en el marco de la democracia, ¿verdad? Porque si eso es a lo que apostamos, sí, claro, debe de jugar siempre un papel crítico. Lo de la teoría del perro guardián. La prensa debe de velar por los intereses de la sociedad y no dar por intereses particulares. La prensa dentro del ejercicio político es una pieza prácticamente fundamental y lo vinculamos seriamente con el tema de las encuestas, porque siempre las encuestas tienen que ser difundidas a través de un medio de comunicación y hubo una discusión amplia con relación al tema de la credibilidad o no de las encuestas que se publicaron en el marco de la campaña. Al margen de que las encuestas pudiesen arrojar resultados que fueron consecuentes con el resultado eleccionario. Sí. ¿Cómo tú valoras el tema de las encuestas en República Dominicana? No el tema de las encuestas en sentido general como instrumento científico de trabajo, sino aterrizándolo al escenario de República Dominicana que están tan cuestionadas al margen de que los resultados coincidan. Yo creo que hay de todo. Yo creo que el electorado y de manera particular el público debe simplemente saber en cuáles creer y en cuáles no. Yo creo que sí, que aquí hay firmas de encuestadoras que son más o menos creíbles, más o menos confiables, que tienen muchísimos años establecidas y que son encuestas que más que todo se deben a un público que consume, por ejemplo, medios de comunicación y que saben que cuando publican una encuesta se están jugando su credibilidad. En un periódico, por ejemplo, el negocio es la credibilidad. Mientras más certero tú eres en tus informaciones, más la gente cree en ti. El proceso pasa, pero el medio permanece. El medio queda. Entonces yo creo que esas grandes encuestas de hecho salieron muy bien paradas en cuanto a porcentajes se refiere.
Claro, ¿a dónde sí a mí me hace un poquito de ruido? En los tiempos y los plazos que eligieron para publicarse. Aquí hubo momentos en que se sabía que, por ejemplo, el sector oficialista estaba bastante debilitado, que no contaba con esa alta favorabilidad Y con en la ese que momento no se publicaron encuestas. Entonces, eso sí yo cuestionaría el tiempo de publicación de las mismas. ¿Cuál es el, por ejemplo, dentro del marco vimos una campaña política activa, muy activa? El presidente Danilo Medina hizo una exposición exagerada, no en los medios de comunicación, porque él obvió totalmente los medios de comunicación. O sea, no en los llamados debates, No, pero en los medios sí, en la precisamente, publicidad. precisamente en la publicidad y lo que es el desplazamiento a nivel de caravanas y ese tipo de cosas. ¿Crees tú que este tipo de elementos de campaña como la caravana, la participación en diferentes provincias al aire libre son elementos propios de la modernidad de una campaña de estos tiempos? Claro que no. El otro día yo leía un post en Facebook de una persona que decía, yo no conozco a la primera mujer que diga que se casó con un hombre que le tiró un piropo. Sin embargo, son miles los hombres que iban apostando al piropo como una forma de enamoramiento. Sí, Así aún mismo, conociendo que es una estrategia que está descartada. Que está descartada, que tiene niveles de rechazo. Asimismo, pasa con el tema de las caravanas, por ejemplo, que es un elemento de tu pregunta. O sea, el electorado dominicano, y hay estudios que lo demuestran, está harto, está cansado. Eso es una publicidad negativa. El tú saber que tú no puedes transitar por una calle porque hay tremendo tapón, porque X partido decidió interrumpir el tránsito y violar tu derecho al mismo. Tú saber que tú, por ejemplo, con un familiar enfermo, no puedes descansar porque hay una discolay. O sea, yo creo, Dari, que eso es otra lección importante de ese proceso electoral. Ojalá que en una próxima campaña electoral la misma esté centrada más en un debate de ideas, en propuestas programáticas, en programas de gobierno y no en ese tipo de elementos que se ha demostrado que el electorado dominicano, en vez de apoyar, lo que hace es que lo rechaza de manera categórica y con mucha razón. Queremos decir que estamos conversando propiamente con Millicent Uribe y precisamente en este momento estamos Millicent, implementando una nueva metodología de proyección de nuestro programa y a través de Twitter, con una plataforma nueva, a través de Periscope. Pueden descargar la aplicación Periscope y a través del Twitter @.infotv pueden estar viendo en tiempo real lo que estamos conversando en este momento. Excelente. Mira, a propósito de eso, para responder una pregunta que planteabas hace un rato en relación a lo de la prensa digital, que se nos quedó un poco pendiente. Mira, una de las características de este proceso fue esta concentración mediática. O sea, tú veías que no todos los candidatos tenían las mismas oportunidades, la misma aparición en la prensa. Y en ese sentido hay que celebrar la existencia de los periódicos digitales y de las redes sociales, porque yo creo que fueron un elemento muy importante para tratar de pluralizar un poquito más. Democratizan también la participación. Exactamente, el mapa comunicativo. Fue bastante interesante, creo que los partidos políticos lo tomaron muy en cuenta, porque vi que sobre todo una constante y reiterada guerra de hashtag o de etiquetas. Pero yo creo que sí, que jugó un papel interesante y sería uno de los elementos a lo que habría que apostar. ¿Tú crees que nos encaminamos hacia una campaña electoral con mayor participación a nivel de las redes sociales y menos desplazamiento ya en lo que tiene que ver con caravana y ese tema? Es muy posible, yo creo que esa es la tendencia. Y como falta tanto para la próxima campaña electoral, yo creo que de aquí a eso sí. Aquí tú sabes que nunca la campaña electoral ya inicia, el 17 de agosto ya estamos en campaña electoral. También es cierto, al otro día. Sí. Hay un tema que yo obviamente no puedo dejar de tratar, que es el tema de los debates. El presidente Danilo Medina ayer en su acto de celebración estableció el por qué, una explicación muy simple, muy vaga, de por qué él no participa, ni participó en debate, ni exposiciones a nivel de la televisión. Él establece que como él tenía un 60% y que los debates se hacen para captar adeptos y para conquistar personas, él no tenía la necesidad de captar a nadie, ni de ir más allá del 60% que él tenía. ¿Cómo tú valoras estas declaraciones y el tema de los debates dentro del marco de la campaña política ya en República Dominicana? ¿Debe ser un elemento de ley o debe ser un elemento que debe estar ajustado a la conveniencia o no de los candidatos? Mira, yo siempre soy de las que he creído que el danilismo es más una estrategia de marketing electoral
que de convicción política. Dentro de eso se ha apostado mucho a hacer ver el presidente como una persona humilde, una persona sencilla, se cuida mucho ese detalle. Pero yo creo que al final la apariencia cae y queda revelada la esencia. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en el marco de esta campaña electoral. Con afirmaciones, las palabras versus los hechos. Claro, porque si tú te pasas 4 años diciendo que tú eres una persona humilde, modesta, y en un momento tan importante como es una campaña, tú eres capaz de decir, no, como yo soy don Danilo, que tengo el 65%, el 100%, estoy por la estratosfera, yo no voy a debatir. Si tú eres un demócrata, si tú de verdad crees en la democracia, en la propagación y confrontación de ideas, tú dices, yo me debo a ese 60% y a ese 60% que me apoya, yo claro que sí, que merezco, y ese 60% merece que yo le plantee cuál es mi propuesta, cuál es mi programa de gobierno. Entonces yo creo que realmente fue una falta de humildad y una falta de convicción en la democracia. Y sí, Dari, definitivamente yo creo que aquí habría que apostar más a los debates electorales, claro, teniendo también en cuenta que haría falta la cultura que te mencionaba hace un rato, la de el compromiso y la voluntad política, porque si no simplemente serían entrevistas colectivas donde cada candidato iría a plantear ideas sueltas, pero que la población no tendría la garantía de que cuando tú ganes las implementarías. Y generar una diferencia entre qué es una promesa de gobierno, de campaña, y qué es un proyecto de... Entonces, en ese mismo marco del tema de las propuestas de gobierno, ¿tú crees que sería... si hay referente en el área, porque aquí las leyes nosotros las generamos en función del los derecho, vecinos, del derecho comparado. Exacto. Aquí hacemos ese ejercicio permanente. ¿Tú crees que debe haber una regulación con relación al seguimiento a los planes a las propuestas que hacen los candidatos? Es decir, Danilo Medina prometió, y fue un tema que le dio mucha importancia, mucho énfasis en el tema de la campaña, y que invirtió recursos para promover y para que la gente se entere de ese programa, La República Digital. ¿Tú crees que de manera legal debe haber un marco que le dé seguimiento a esas promesas que los presidentes, que los candidatos hacen en el marco de la campaña? A mí, yo sería de las que me pronunciaría a favor de eso, porque yo creo que las leyes al final son convenciones de la sociedad. Si la sociedad está de acuerdo, sí, y creo que hay un consenso de Rousseau, el contrato. Si la sociedad está de acuerdo con que sí, con que hay que monitorear y comprometer a los candidatos y a las candidatas para que una vez lleguen al poder, porque llegan al poder en base a ese tipo de promesas. Yo escuché creo en un programa de Estados Unidos, no sé si fue una mala traducción, que fue que cuando Obama se desplaza en cualquier lugar, anda con un supervisor del sistema electoral de Estados Unidos. Debo confirmar el dato, que es como un rigor de Estados Unidos, que él debe permanecer en su comitiva un inspector para vigilar las actuaciones de Barack Obama con relación a si él puede tener alguna opinión o situación que favorezca a determinado candidato en función de que pertenezca a su partido político. Debo confirmar esa situación porque, claro, en República Dominicana eso sería pedir mucho, porque aquí vivimos en un país que aún todavía, frente a lo que mucha gente entiende que son logros, pues vivimos bajo la égida del poder, de que todavía el presidente del país es capaz de controlar todos los poderes, hasta el poder electoral. Un alto nivel de presidencialismo. Es decir, que nosotros tenemos que abocarnos, obviamente, a crear lo que tú estableces, una sociedad más empoderada, con mayor compromiso de las cosas que suceden en su entorno, porque aquí la gente ha perdido el sentido del asombro, ha perdido el sentido de lo que generalmente afecta, y está imperando en la sociedad dominicana un sentido de la individualidad. La gente está pensando simplemente en sí, y las cosas, hay cosas que afectan a la colectividad, pero a la gente no le importa. Pero ignorando con eso, que hay muchos problemas que cuando apostamos a soluciones individuales no apostamos en realidad a su solución. Ahí tú tienes, por ejemplo, el problema del agua potable.
República Dominicana es de los pocos países donde no hay agua potable. Yo estuve Sí, recientemente, ya en esta era, ya oye, no- en Cuba, por ejemplo, yo estuve recientemente en Cuba, el agua de la llave es potable, Sí. pero aquí la gente no tiene esa demanda en su agenda. Entonces, ¿qué hace? Vive comprando botellones, por Entonces ya la gente ejemplo. ya la Se gente, como quien dice, ya se acostumbra. acostumbró, y ya que la gente dice, incluso lleva a alguien algún tipo de propuesta en este tema, y la gente dice, no, ya nosotros Ya aquí, está nosotros resuelto compramos agua eso. ya, y hay agua, ya venden agua a 10 pesos. Exacto. Entonces, sin saber que también ese producto que están consumiendo ni siquiera tiene la potabilidad que necesita el ser humano para desarrollarse en un organismo Y sano. eso tiene que ver con el tema principal que estamos tratando, porque justamente, por ejemplo, la compra de cédula y de voto, que fue otro elemento presente en esta campaña y fue confirmado por el informe de participación ciudadana y también por el mismo informe de la OEA, que señala que sí, que aquí efectivamente se vio esa compra de cédulas y de voto incluso el mismo día de las elecciones. Y yo soy de las que digo, cuando una persona vende su voto por 500 pesos, está justamente renunciando a la posibilidad de que los problemas colectivos tengan solución. O sea, a ti te pueden resolver el problema un día, un momento, 500, 300 pesos, pero ponte a pensar, y claro, es un discurso que va más dirigido a la clase más empobrecida, porque para la clase media y alta no son 300 ni 500 pesos, pero igual hay niveles de clientelismo en esa clase. Se venden por empleos, se venden por consultorías, se venden por viajes, se venden por cargos, ¿sabes? O sea, dependiendo Sí, de la clase. Hay una clasificación Exactamente, del mercado. clientelismo, sino Sí. no son todas las mismas necesidades, pero igual es común el hecho de que hay que anteponer el bienestar colectivo al bienestar individual. Porque cuando hay bienestar colectivo, los problemas individuales problemas, también claro, están resueltos. Y si no, mira lo que está pasando aquí con la seguridad ciudadana. Hubo un momento que era un problema solamente de las personas pobres que vivían en barrios marginados, pero ya hoy día afecta a todos por igual. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y inmediatamente vamos a continuar con esta interesante conversación. Estamos conversando con Millicent Uribe. Nos vamos a una pausa y inmediatamente continuamos con ustedes. Continuamos aquí conversando con una interesante conversación con relación al pasado proceso electoral con nuestra amiga Millicent Uribe. Millicent, ya postelectoral, evaluar elementos novedosos de esta campaña, quién lo implementó y cuáles fueron esos elementos que tú entiendes que no estaban ausentes dentro del marco de las anteriores campañas electorales y en este momento sí se están implementando. De entrada te voy a mencionar dos, y luego si tú tienes alguna también la aportas. Lo primero fue justamente lo de los debates, que nunca se habían hecho. Hay que decir que en esta campaña hubo el hito de que se hizo el primer debate. Hay cosas que yo mejoraría, se sabe que fue una iniciativa de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, que apoyó el grupo Corripio y el grupo SIN. Yo aportaría o mejoraría para una próxima apuesta de esa entrega, que haya más nivel de intercambio. Que haya un verdadero que haya un debate. debate, sí, porque yo soy de las que creo que más que debate hubo una entrevista colectiva, porque Sí. simplemente los candidatos y las candidatas fueron y plantearon sus Porque ideas. según lo que se pudo establecer algunos expertos es que la limitación de tiempo es en función de los Exacto. espacios. Le dieron apenas 3 minutos para responder cada pregunta y tú en 3 minutos no conceptualizas, y menos una propuesta de política pública, por ejemplo. Sí. Entonces yo mejoraría eso, pero sí creo que fue un hito importante. Y la segunda tiene que ver con el tema digital, que es el mundo mío. Fue la implementación aquí en República Dominicana de una aplicación que se llama Politic RD. Fue una aplicación que primero se usó en las elecciones españolas y que se hizo aquí y que consistió en monitorear los discursos, las propuestas y los programas de los candidatos y de las candidatas en relación a programas y problemas puntuales. Yo creo que esa fue una novedad porque fue hecho una herramienta con carácter científico que hoy día nos puede también Eso dar como muchas luces. ir caminando hacia el neuromarketing. No tanto es el neuromarketing, pero sí fue una aplicación digital que te permitía a ti monitorear qué decía tu candidato de cada tema, si se refería a eso, pero con unos niveles de especificidad, Dari, bastante interesantes, porque te decían inclusive los niveles de concreción. Producto de esa aplicación, yo creo que hoy día podemos hacer una valoración cualitativa también de la campaña electoral, y de hecho una de las conclusiones fue que justamente faltaban concreción
y que de hecho de los 8 candidatos, había 8 candidatos presidenciales, pero solamente había 2 programas de gobierno, que Sí, fue el de Luis Abinader por el PRM y el otro, si mal no recuerdo, fue del mismo Atuey de Cans. O sea, que tampoco se vio. Hay una ausencia verdaderamente de un Exacto, ejercicio. yo creo que eso fue un hito, fue un elemento novedoso que a mí me llamó mucho la atención y creo que fue muy útil. Y el tema de, hubo al final ya de la campaña un elemento, Lo de las un llamadas. elemento que aunque no es novedoso, porque quien lo implementó por primera vez fue el ex vicepresidente Jacinto Peinado, que lo implementó y eso tuvo su efecto en aquel momento. Y no se había implementado hasta el momento, se había implementado Con timidez, digamos. sí, algunos candidatos, por ejemplo, yo lo implementé en el año 2010, pero fue ya a nivel municipal, pero ya a nivel de presidencial no se había implementado y vimos todo lo que generó, el revuelo que generó. ¿Cómo tú pudieses valorar desde el punto de vista de las impresiones que se reciben? Porque se recibieron muchas impresiones a favor y en contra. ¿Cómo fue la valoración en sentido general? Sí, fue un elemento bastante impactante ya en la recta final de la campaña, tal vez uno de los que tuvo mayor incidencia y revuelo. Pero igual yo creo que desde el punto de vista de calidad de una campaña electoral, yo no le veo la trascendencia o la importancia. A mí me gustaría que, por ejemplo, fueran llamadas reales, que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran plantearle al presidente cualquier inquietud, al candidato, mejor dicho, cualquier inquietud. Pero en el caso de Danilo Medina, que fue de los primeros que la usó, tú no tenías la posibilidad de tú cuestionar, de tú interactuar. Y ya de esa campaña monolítica, que es una campaña que es solamente en una dirección, ya nosotros estamos cansados porque es lo que usualmente hemos visto. ¿Cuál tú crees ya dentro del marco de lo que se proyecta en función de los candidatos que finalmente pudiesen salir gananciosos en el tema municipal, congresional? ¿Cuál tú crees que son las grandes sorpresas que no se esperaban dentro del marco de la guerra de encuestas, de lo que era la percepción de que pudieran ser elementos relevantes en este proceso? Es decir, sorpresas de campaña que finalmente la gente no esperaba. Tengo que comenzar por casa, por el Distrito Nacional, específicamente la alcaldía, señores. ¡Qué pela! ¡Qué pela! Sí, porque se pudiese que en virtud de la campaña abrumadora que hizo David Collado, que hizo una campaña muy temática, que hay que también decirlo, que él se enfocó en generar temas municipales verdaderamente, hizo propuestas concretas con relación a temas municipales que afectan, pero no se percibía de que con tan poco tiempo... Eso es, Dari, porque fue faltando prácticamente un mes, yo le di seguimiento como periodista, claro está, y yo escuchaba que cuando él iba a los programas, el cuestionamiento de los entrevistadores y de la gente que llamaba, era el tiempo. Era el mismo, muy buen candidato, pero muy poco tiempo, todo el mundo, y sin embargo se demostró. Yo creo que eso sienta un hito importante y creo que es una gran lección, incluso también para los mismos partidos políticos, que a veces el electorado se resigna con candidatos o con candidatas porque no ve posibilidades, porque no entiende que hay otra opción. Por ejemplo, uno que es estudioso y que uno se coloca a veces en la posición de espectador, por ejemplo, uno dice, no, yo voy a votar por fulano de tal porque él es el que va a ganar, no porque valora una propuesta. Y yo creo que, o sea, así como tú estableces, es un escenario de estudio, un laboratorio de estudio, de valorar, de que no es la simple percepción, sino que también hay que ir a la valoración de la propuesta. Pues yo le di seguimiento, incluso Roberto Salcedo, que presentó como candidata, es la primera vez también que un candidato a alcalde promueve de manera directa y de manera muy activa su candidata a vicealcaldesa. Que fue el caso de Francina. Siempre la vicealcaldesa están como en bien pasiva, no ocupan un lugar. Y el caso de Roberto Salcedo y Francina fue un caso de mucha preeminencia. Pero también cuestionable, porque lo que interpretó una parte del electorado era que él estaba usando... Un elemento de utilización. Exactamente, entonces tampoco incluso que se generó también que eso funcionó como un boomerang para él, en función de que tú siendo el alcalde no ha generado espacios de accesibilidad para personas de ese tipo. No hay una coherencia de la política pública con la realidad. Es decir, la política pública tuya ha estado alejada de lo que es el no vidente, el acceso. Una ciudad accesible, entonces, para nada. Entonces eso también funcionó como un elemento en su contra, partiendo de que incluso hay una ley que establece
que en el nivel gubernamental debe haber un 5% de empleo para personas con discapacidad y un 2% para el sector privado. Entonces tú venir con esa sorpresa, porque incluso el nombre de Francina Hungría nunca se había mencionado en términos políticos electorales. Siempre vinculado a sectores sociales, vinculado a su tragedia y a ese tema, y que tenía una alta valoración, porque hay que decirlo, Francina Hungría goza del aprecio de la población dominicana, goza de la simpatía por su nivel de fortaleza frente a aquella desgracia que le sucedió, pero el tema de Francina Hungría creo que más que favorecerle, le desfavoreció con relación al tema de los resultados. Pero hay un tema también que yo quiero que tú me valores ya para concluir. Hay un candidato que se presentó que es imprescindible que tengamos que mencionarlo por función. ¿Tú crees que el hecho de que Karim, que se presentó como candidato a alcalde y haya obtenido anda por un 4%, sí, significa que la población está buscando métodos de escapes frente a los políticos tradicionales y anda buscando como figuras que rompan con el esquema tradicional de la política dominicana? Yo creo que no creo que haya unos niveles de cuestionamiento a lo formal ni a lo tradicional en la votación con Karim. Yo creo que él se perfiló y apostó a un público que es lo que se conoce como los jevitos. Es esa generación. Gente que generalmente no está en el tema político. Exactamente, que está más como en la chercha, el coro, y que algunos sociólogos llaman la generación Z, que es una generación que es altamente apolítica. Sí. Él apostó a eso, de hecho, uno de los métodos de campaña que él usó fue regalar taquillas o boletas para un concierto de música electrónica. La estrategia de él fue irse como a su mundo, ¿verdad? Exactamente, y dentro de ese público, bueno, tuvo algunos resultados, pero no creo que sea un cuestionamiento a la formalidad o a lo tradicional. Bueno, conversar con Millicent verdaderamente es una exquisitez en términos de información, en términos de comunicación, siempre actualizada, siempre con temas que a nosotros nos apasionan mucho, porque tratamos de conocer lo que la gente, de que ella comunique lo que la gente quiere saber, porque ella comunica muy bien. Te agradezco que siempre esté a la disposición, y te tenemos un obsequio por parte de nuestros amigos de Babusca. ¡Qué sorpresa! Que Babusca, que es una María Teresa Rodríguez, de Babusca, siempre nos distingue con esto para nuestros invitados, y tú eres una invitada especial para nosotros, y por eso gracias. Esto es la real sorpresa electoral. Es decir, que para que tú la utilices, gracias. Es un elemento. Nos están diciendo adiós, nos vemos el próximo martes. Bye bye.